En sus primeros números empezó superando la velocidad del sonido, al punto de ser invisibles para la gente, y que les sea imposible escuchar su voz, gracias a ser superior al sonido mismo. Mientras que su resistencia le dio para soportar y escapar de la explosión de una bomba que podía destruir toda una ciudad, superando hazañas desde supersónico hasta hipersónicas, esto solo en su primera aparición en la reescritura de su origen en los cómics de 1987. Incluso en su niñez ya podía superar la velocidad de armas de fuego de alto calibre, incluso se le consideró durante una décima de segundo como la cosa más rápida en la Tierra por el propio Barry, mostrando que su velocidad de desplazamiento, reacción y combate como similares incluso en el comienzo de sus historias, ya superando velocidades hipersónico alto, al tener un gran dominio de sus habilidades. Una habilidad clásica de Flash, la aprendió allí en su niñez, la capacidad de hacer vibrar sus propias moléculas para poder traspasar materia sensible, aunque esta habilidad se ha usado para otras habilidades más exageradas, en principio su utilidad es la de poder hacerse intangible mientras siga manteniendo en vibración sus moléculas, lo que además se extiende a que su velocidad le permite controlar su cuerpo a nivel biomolecular. Mediante solo sus manos es capaz de crear tornados y controlar la dirección de los mismos, mostrando como ya habíamos mencionado que puede acelerar prácticamente cualquier parte de su cuerpo a voluntad, ya que hazañas como crear tornados las puede hacer solo corriendo o en este caso con sus propios brazos similar estas hazañas, siendo que al poder direccionarlos puede usar tanto ofensiva como defensivamente. Incluso cuando es controlado telepáticamente puede seguir peleando gracias a su voluntad al punto de poder incluso sobreponerse al control de un telépata de alto nivel, para después al recibir poderes similares poder recuperar su cuerpo a su estado normal aun cuando su ADN mismo junto al del Linterna Verde había sido modificado, él pudo regresar a ambos a su estado normal meramente mediante su control corporal que otorga la propia Speed Force, que solamente recalca la precisión y control de Wally a nivel biomolecular sobre sí mismo. Incluso si su cuerpo es atrapado por completo en alguna capa de cualquier tipo de material, como lo fue el oro, puede romperla al hacer vibrar su cuerpo entero hasta una frecuencia en la cual el elemento termine cediendo ante el velocista, por lo que atraparlo bajo cualquier tipo de material, sean kilo o toneladas, termina sin ser útil para detener al velocista más allá de algunos segundos o pocos minutos, dependiendo de la historia en cuestión el tiempo que le toma hacer esto. Fue capaz de superar en un combate a Reverse Flash, mostrando durante el enfrentamiento que pudo reaccionar a un rayo además de tomar por sorpresa al propio némesis del Flash original, lo que ya posiciona a Wally en porcentajes cercanos a la propia velocidad de la luz, con lo que pudo superar al velocista del futuro al punto de hacerlo huir de la pelea, además de soportar y reaccionar los ataques del propio Reverso, así mostrando la capacidad de enfrentar personajes con velocidades similares a la suya. Pudo salvar a varias personas de una explosión eléctrica, esquivando la propia electricidad siendo potenciada por la explosión, nuevamente mostrando velocidad relativistas a la hora de correr con su máxima velocidad. Al llevar su velocidad al límite, es capaz de ir fuera del tiempo mismo, no en un sentido universal totalmente, más bien va tan rápido que el mundo mismo parece detenerse, aunque no lo ha hecho en realidad, solamente accede a plano donde el tiempo parece no avanzar. No es que no exista el tiempo como tal, sino el concepto del avance del tiempo mismo es el que no existe en este plano. Lo que ya le permite a Wally hacer que todo a su alrededor parezca estar completamente quieto, prácticamente la habilidad de detener el tiempo para hacer lo que quiera en ese tiempo detenido. Por lo que, en este punto aunque no se consideraría velocidad infinita, sino como una vía velocidad para detener el tiempo, aunque esta habilidad ha cambiado bastante a lo largo de los años, los autores y épocas, donde años después igualaría esta hazaña usando solo velocidad.
Como dije nuevamente, el propio Wally en esta época tiene como límite de su velocidad cercanas a la luz, pero le sería imposible superar la misma, cosa gracias a que en esta época los cómics de superhéroes buscaban tener orígenes o poderes apegados a la ciencia, como en Marvel sucedió con los Cuatro Fantásticos en noviembre de 1961, el Hombre Araña en agosto de 1962, o en ese mismo año la aparición de Hulk, o contemporáneo a las historias de Flash, los cómics de los X-Men donde estos tenían poderes basados en el ADN, la radiación y la época de promesas científicas que venían como herramientas ideológicas, en el sentido altuseriano, de Estados Unidos durante la Guerra Fría, la carrera espacial y la búsqueda de nuevas innovaciones tecnológicas cada año. Por esto tanto Wally como otros héroes de DC, durante esta época tienen historias que retoman elementos de la ciencia para hacer la ficción, sin contar que hasta 1983, en París, dentro de la Conferencia General de Pesas-Metro basada en la medición del tiempo. Conceptualmente, la nueva definición era facilísima. El metro era la distancia que recorre la luz en 1, 299, 792, 458 de segundo. Es decir, 4 años antes apenas se había definido la velocidad de la luz, por lo que apenas Einstein estaba planteando las bases teóricas de la relatividad. Por lo que no se sorprendan que las reglas alrededor de los poderes de Flash vayan cambiando a lo largo de las historias y sobre todo, diversos autores o épocas donde la física misma cambió sus propias proposiciones fundamentales para entender nuevos fenómenos, dimensiones y reglas, que serán reflejadas en las diversas historias de superhéroe de sus diversas épocas. Esto ya que, al superar la barrera de la luz, su propio cuerpo pasa de ser un humanoide de sangre y huesos, para pasar a ser energía pura, ya que al momento de superar a la propia luz la realidad altera su cuerpo para pasar a uno más adaptado a la velocidad que alcanza Wally, aunque siempre y cuando vuelva a una velocidad normal y no se acerque al límite de la luz, su cuerpo no cambiará a energía pura. Aunque esto empieza a acercarse a porcentajes de la luz, siendo que hasta que la supera su cuerpo no cambia, gracias a una fuerza misteriosa. Esta fuerza misteriosa es la Speed Force o la fuerza de velocidad, una energía universal e infinita que se encuentra en todo el espacio-tiempo. Al poder mostrarle el pasado y futuro a Wally, aunque esta permite a los velocistas tener sus poderes, también sirve como el limitador de los propios velocistas. Al superar la barrera de la velocidad de la luz, es que acceden a este plano o dimensión de la fuerza de velocidad, que es la velocidad misma, pero como ya mencionamos antes, esto vuelve el cuerpo del velocista en energía pura. La desaparición total del individuo o velocista en cuestión para volverse parte de la fuerza de velocidad. Al superar la velocidad de la luz, Wally fue capaz de unirse a la fuerza de velocidad, su cuerpo desapareció en luz misma hasta poder presenciar y conocer la infinita energía de la fuerza de velocidad, lo que para Wally fue como ver a un dios mismo, el llegar al plano más allá del límite de la luz, aunque otros no pudieran volver o se quedarían unidos como uno con la fuerza de velocidad misma. Wally pudo regresar de este lugar y retomar su forma material, aunque no sin grandes consecuencias. Pero en este punto de la historia, al superar la velocidad de la luz, prácticamente Wally accede a una velocidad infinita, pero no controla esta velocidad, sino que debe pelear contra la velocidad infinita y no volverse parte de ella, pero a cambio puede superar la velocidad de la luz misma y hasta ir más rápido que el propio tiempo detenido. Después de haber sido una vez parte de la misma fuerza de velocidad, su cuerpo cambió, dotándole de habilidades nuevas y cambios a sus viejos poderes, ya que al hacer vibrar sus moléculas y traspasar algún objeto en vez de simplemente atravesarlo, su energía cinética se mantiene en corriente, por lo que las moléculas del objeto que atraviesa son excitadas y aceleradas a un nivel crítico, lo que la análoga con un microondas, es decir que Wally bombardea con vibraciones de alta frecuencias que genera fricción hasta destruir al objeto mismo, a nivel molecular, además de darle la capacidad de compartir su velocidad con otros objetos en movimiento, aunque claro, si intenta esto con un objeto en reposo termina sobrecargándolo con energía cinética, tal como dijimos antes.
puede soportar los golpes y ataques de Mongul, quien provocaba terremotos con solo sus golpes, además de ser una amenaza para toda la ciudad con su poder, aunque el propio Wally menciona que antes de la mejora que obtuvo, tras superar la velocidad de la luz, sus habilidades habían aumentado, además de permitirle resistir ataque que antes lo hubieran dejado noqueado. Además de obviamente mejorar sus reflejos y control sobre su velocidad. Incluso inconscientemente es capaz de acelerar moléculas o incluso acelerar procesos químicos, es decir que no solo puede compartir su velocidad y acelerar objetos, sino que incluso compuestos químicos y las moléculas mismas puede llevarla a una mayor velocidad, hasta el punto que pudo revertir los efectos de unos químicos que él mismo había preparado para detener a una criatura de otra dimensión que había aparecido gracias a una invocación mágica. Así que Wally controla su velocidad y la de objetos o compuestos de su alrededor, o como ya hemos mencionado, controlar la velocidad a nivel molecular. Su velocidad llevada al máximo fue capaz de destruir todos los reflejos de la dimensión del Mirror Master, el equivalente a destruir infinitos espejos, que aunque no fue una hazaña en solitario, la hazaña fue en gran parte y en su mayoría gracias al propio Wally, que al llegar a tal velocidad se convirtió en un rayo mismo, lo que representa, como hemos visto en cómics anteriores, en unirse a la fuerza de velocidad, o para este caso destruir la dimensión de reflejos, al traer la fuerza de velocidad a esta dimensión, hasta quedar solamente un espejo, el mismo que utilizaba el villano para transportarse y salir de este lugar. Por lo que aunque sí puede usar una velocidad infinita que no sirve como hazaña de velocidad, más bien un axe que le permite acceder a la fuerza de velocidad misma, o mejor dicho traer parte de este poder al mundo, dimensión o universos donde él se encuentre. Pudo moverse en una fracción de segundo y derrotar a un enemigo que había llenado una isla entera de oscuridad, siendo que lo hizo en el tiempo que duró el destello de luz del rayo del Capitán Marvel, o como lo conocemos actualmente Shazam, por lo que en este punto Wally puede acercarse a porcentajes de la velocidad de la luz en fracciones de segundo, además de poder actuar en ese tiempo, salvando a las personas y arruinando el plan de Nerón. Wally tiene un control sobre la fuerza de velocidad superior a la de todos los demás velocistas, prácticamente siendo considerado un experto en esta misma, al poder controlar su velocidad, la de objetos cercanos a él, las personas, elementos químicos o incluso traer la fuerza de velocidad con él al acceder a su máximo de velocidad, donde se vuelve un rayo o la Speed Force. Pudo superar a un velocista, que en el pasado al igual que él tuvo contacto con la fuerza de velocidad misma a la que vio como Dios, creando una religión alrededor de la fuerza de velocidad misma, además de tener un control y cercanía con la misma similar a la de Wally, ya que con este poder fue capaz de viajar en el tiempo a pura velocidad, es decir moverse en el tiempo mismo hacia el pasado solamente corriendo, cosa que pudo superar el propio Wally, que como otros velocistas, solamente usan la cinta de correr cósmico para tener mayor precisión a la hora de transportarse en el tiempo, pero incluso sin este objeto son capaces de superar las leyes del espacio-tiempo con su velocidad. Pudo viajar del siglo 64 al siglo XX a pura velocidad, de forma que su capacidad de viajar en el tiempo no se limita ni siquiera a miles de años de distancia, es decir prácticamente puede ir al comienzo de la humanidad a pura velocidad si así lo quisiera, o en cambio hasta avanzar miles de años no es ningún problema para el velocista, quien demostró poder en varias ocasiones ir más allá del límite de la luz sin problema alguno, además de sacar provecho de todas las ventajas que hacer esto otorga, como la propia capacidad de viajar en el tiempo. Pudo descongelar a Linda, su pareja que había sido expuesta al cero absoluto, por tanto se encontraba en un estado donde todas sus moléculas se encontraban completamente quietas, por lo que Wally debía tener una precisión a nivel biomolecular para poder descongelarla sin poner en riesgo su vida, además de transferir la energía cinética sin sobrecargarla, mostrando a Wally un control a nivel molecular sobre todo tipo de compuestos químicos, objetos en estado sólido,
sólido, líquido, gaseoso, etc. a temperaturas extremas, y lo que prácticamente sería un control a nivel físico sobre la velocidad misma, es decir, un control sobre el fenómeno a nivel físico de la velocidad de sí mismo y a lo que le transfiera esta velocidad. Al hacerse intangible, puede usar sus propias moléculas como armas para destruir lo que atraviesa al sobrecargar las propias partículas de los objetos, lo que prácticamente es una destrucción a nivel molecular como una de sus habilidades secundarias que utiliza complementariamente en sus peleas, para destruir o acabar de un solo movimiento las armas u objetos de sus enemigos y así inhabilitarlos. Pudo resistir las frecuencias sónicas de una máquina que era capaz de tanto detener terremotos como crearlos por su propia cuenta, es decir, allí estaba recibiéndola un choque de ondas sónicas que prácticamente podían agrietar la Tierra y causar desastres capaces de destruir ciudades al por completo, cosa ocurrida en el propio cómic como consecuencia del uso de esta arma, que aún así, lo único que logró fue enterrar al velocista bajo tierra, ya que pudo resistir este ataque hasta poder igualar su frecuencia con la del arma para moverse con libertad ante las ondas sónicas. No le es problema pasar de inmaterial a material en fracciones de milisegundos, para poder literalmente nadar en la Tierra usando las microexplosiones que genera al chocar sus partículas con objetos sólidos, para hacerse intangible de inmediato y repetir este proceso en secuencia sin equivocarse ni una sola vez hasta lograr salir de la Tierra. Gracias a su control sobre el estado de las moléculas de su cuerpo al hacerlas vibrar, con lo que mencionaron en números atrás, el dominio de un investigador en maestría de la fuerza de velocidad. O en otras palabras, el mayor control de la velocidad en todo el universo de DC. Puede tocar directamente los órganos de sus oponentes, ignorando por completo todo tipo de resistencia, al literalmente atravesar el cuerpo de su oponente con su intangibilidad, para de esta forma atacar directamente al órgano que quiera, lo que es potencialmente mortal al deshabilitar órganos vitales para si quiere matar a su oponente con un solo movimiento. Al hacer vibrar sus moléculas sobre un objeto sólido es capaz de atomizarlo, prácticamente destruir los átomos de este mismo, aunque para este caso, podemos contarlo como otra habilidad secundaria a la velocidad infinita que puede darle la fuerza de velocidad, que se describe como una interminable luz. En este caso, las referencias de tipo bíblica o escatológicas a la fuerza de velocidad van a ser mayores por la visión de Grant Morrison, quien retomó de White la visión de la fuerza de velocidad como una gran energía cósmica que prácticamente es resultado de la infinidad vista como divinidad, no un dios o entidad como tal, sino el infinito mismo como una fuerza cósmica de la cual la fuerza de velocidad emana para darle las muchas habilidades de su arsenal a los velocistas. Pudo leer decenas de libros en cuestión de segundos, no solo leyéndolos a super velocidad, sino que comprendiendo y sabiendo cómo relacionarlos, lo que es el equivalente a aprender años de conocimiento jurídico en segundos, al usar los contenidos junto a los temas que estudio para liberarse en un juicio real y desmontar el caso de abogados profesionales con años de experiencia. Lo que muestra que Wally tiene una super velocidad en la mayoría de aspectos, no solo los relacionados a las peleas como las reacción o combate, sino que también el razonamiento y procesamiento de información. Puede superar el límite de la luz para correr cerca de la fuerza de velocidad misma, lo que le permitió escapar de un agujero negro incluso al entrar al corazón del mismo, ya que esto era uno de los retos a los que fue sometido por una especie con tecnología de la cuarta dimensión, con la que crearon una pista alrededor de todo el espacio-tiempo, desde el comienzo del universo hasta el final del mismo, lo que ya demuestra que el propio Wally puede resistir estar en un agujero negro, no solo estando cerca del mismo, sino literalmente entrando y saliendo del mismo para que no fuera afectado por el campo gravitatorio. No le fue problema escapar de la explosión del planeta Krypton, así que incluso si fuera necesario, puede escapar de una explosión planetaria, a pesar de estar en el espacio y con trillones de partículas explotando detrás de él.
pudo superar el viaje instantáneo, aunque quiero mencionar algo que pocas veces se explica relacionado con esta hazaña, y es que este viaje instantáneo, como se mostró a lo largo de diversos cómics, no se basa solamente en poder estar en cualquier lugar del universo, sino que literalmente pueden viajar a cualquier lugar o momento, en el pasado, en otra galaxia en 1.000.000 de años en el futuro o prácticamente cualquier punto del espacio-tiempo en su continuo. Mientras que Wally pudo lograr esto al recibir la energía cinética de todo el planeta Tierra corriendo al mismo tiempo, lo que se redirigió automáticamente a su propia velocidad. Aunque claro, incluso siendo una hazaña colaborativa no anula que el propio Wally puede resistir estas cantidades de energía en su cuerpo y que, en realidad debía recibir ayuda para alcanzar y superar el límite de su velocidad incluso antes de que un instante sucediera, es decir superar el tiempo mismo y la cuarta dimensión, que no significa que sea de una mayor dimensionalidad o algo similar, solamente que puede incluso superar velocidades transfinitas al ir más allá del tiempo en su conjunto total. Pudo escapar del Black Flash, la muerte de los velocistas. Aunque jamás fue capaz de dejarlo atrás, al tener una velocidad igualada con al de Wally, al final de los tiempos ya no existía ningún espacio donde incluso conceptualmente tuviera lugar la muerte, por lo que al llegar al final del universo y fuera del tiempo mismo la muerte de los velocistas desapareció y gracias a esto el velocista Escarlata pudo seguir su vida junto a su pareja hasta casarse algunos números después. Aunque lo interesante aquí es como Wally demostró que incluso puede existir en el vacío falto de todo tipo de contenido, lo que de por sí solo reafirma que Wally, si le permiten seguir corriendo sin detenerse, puede superar el espacio-tiempo mismo junto con las reglas del universo como la muerte, al poder literalmente existir fuera, antes y después del universo. O en pocas palabras ir más rápido que la velocidad misma. Pudo salvar a más de 500.000 personas en solo un microsegundo de la explosión de una bomba nuclear, por lo que logró alejar a todos los civiles a miles de kilómetros de distancia en esa fracción de tiempo, mostrando que supera por bastante la luz al esforzarse al máximo y con apoyo de la fuerza de velocidad. Pudo ganarle a Superman en una carrera que, aunque ninguno de los dos estaba realmente usando su mayor velocidad, incluso así fueron capaces de literalmente recorrer países y continentes en poco tiempo, lo que ya demuestra velocidades relativistas por parte del velocista Escarlata, además de poder seguirse el ritmo de personajes que sean similares en velocidad a lo con capacidades sobrehumanas en general como las del propio Superman. Pudo igualar el poder de un T-Solo Monosum, quien podía detener el tiempo por completo, pero incluso en este time stop el propio Wally pudo seguir peleando sin que fuera mayor problema para él, mostrando que detener el tiempo no sirve para detener a Flash. Esto en cualquier medida, ya sea detener un segundo el tiempo o el mismo en su totalidad. Le pudo ganar en velocidad solamente teniendo un mejor control al correr para derribarlo de la caminadora cósmica, haciéndolo presa de la presión del continuo espacio-tiempo que destruyó a Zoom, quien a pesar de sus habilidades de manipulación temporal, podía igualar o simular las habilidades de la supervelocidad. No fue un rival para Wally, quien demostró ir más allá del tiempo mismo. Y dejo hasta aquí el análisis de Flash de Wally West, en su versión previa a los nuevos 52. Tal vez en el futuro analice las hazañas de diversos cómics crossovers, pero en este punto del video me parecería necesario recalcar que a lo largo de las eras que ha tenido DC junto con los diversos autores, ha habido distintas cosmovisiones del multiverso de los héroes, así que el nivel, hazaña y habilidades de los Flash cambian alrededor de los diversos eventos de la editorial, así que sería difícil añadir hazañas de estos crossovers sin que haya inconsistencias en tanto la cosmogonía de DC como la concepción de la Speed Force, lo que podríamos llamar una versión compuesta o amalgama del velocista Escarlata. Así que doy por concluido este respecto y me despido deseándoles suerte y buena salud.